Hola, mi nombre es Adel Moyori, soy profesor del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy vamos a ver una cápsula muy breve en la cual vamos a explicar los contextos y los prejuicios en los que se enmarcan los textos. Muy bien, hablaremos del contexto y prejuicios en los que se enmarcan los textos. Vamos a hacer algunas definiciones, vamos a ver ciertos tipos de prejuicios, vamos a dar algunos ejemplos y finalmente un par de recomendaciones. Lo primero, definir contexto. Hablamos de contexto, nos referimos al entorno lingüístico, del cual depende el sentido y valor de una palabra, frase o fragmento considerado. Es decir, hay un entorno, la palabra no se da suelta, no se da en el vacío, no se da descontextualizada. Como dice la acepción número 2, el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural, de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. Es decir, por ejemplo, la producción de una obra no es aislada, su autor responde a un marco, y ese autor tiene influencia, ese autor tiene una vida, tiene un contexto que lo circunda, por lo tanto, hay que atender a él. Orden o composición o tejido de un discurso, de una narración, etcétera, resume las acepciones anteriores. Por otro lado, del latín viene de prejuzgar, de origen latino, y se refiere a juzgar las cosas antes de tiempo oportuno, sin tener de ellas cabal conocimiento, algo que ocurre muchísimo en nuestra vida y lo vemos a diario. El prejuicio es una acción y efecto de prejuzgar, es decir, es una opinión breve y tenaz, una opinión firme, pero porfiada, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Cuando no conocemos bien las cosas, no tenemos elementos, podemos establecer juicios que no están propiamente bien elaborados, se transforman, como dice la palabra, en un prejuicio. Algunos tipos de prejuicios, no son todos, son los que están acá, tienen que ver con género, ¿de acuerdo? Étnico, prejuicios en contra de ciertas colectividades, etarios de edad, acerca de la orientación sexual de la persona, acerca de su origen social, su apariencia física, prejuicios religiosos, de clase del grupo socioeconómico al que pertenece, o incluso prejuicios culturales. Vamos a ver algunos ejemplos. En la literatura, en los textos no literarios, los medios masivos de comunicación, aparecen muchos de ellos. Veamos el primero, publicidad. En este caso, publicidad sexista, que tiene que ver con el género. Como se puede apreciar en estas imágenes, muchas veces la publicidad relativa a prendas de ropa o a, qué sé yo, algún producto de lavado, de limpieza, se asocia a la mujer, se asocia a un espacio físico, por ejemplo, la cocina o una lavandería, donde las mujeres discuten sobre una prenda y por sobre la calidad de alguno de los productos. Ello indica que se establece un estereotipo y un prejuicio, en este caso desfavorable, entendiendo que el rol de la mujer está circunscrito a la cocina, que está circunscrito a, en este caso, a actividades domésticas, cuando hoy día se ha avanzado bastante y se entiende que los roles tienen que ser absolutamente compartidos. Al lado derecho ustedes pueden ver una pregunta: ¿crees que esta mujer es capaz de abrir? Entendiendo quizás que no va a ser capaz por una cuestión de fuerza o no va a ser capaz de ingeniársela. Son publicidades realmente que nos llaman la atención, pero que han existido. ¿De acuerdo? Por otro lado, en la literatura, el contexto. Veamos este lindo poema de Eduardo Llanos Melusa, chileno. Se denomina Helicóptero. Helicóptero, helicóptero de la muerte, zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamúas, arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la Moneda? Memoria, basural de imágenes. ¿Para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? Muy bien. Cuando hablamos de contexto de producción, entendemos que este caligrama, así se llaman estos poemas que simulan lo que habla y su motivo lírico, parte de él en el dibujo,
en el cual está expresado, Caligrama, Vicente Huidobro, Apollinaire, ahí tienen un par de referencias, podemos establecer que si conocemos el contexto de nuestra historia reciente, la historia de Chile, vamos a encontrar algunos elementos en este poema, como por ejemplo moneda, francotiradores, azoteas, tejados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entendemos que se trata de un particular momento y muy difícil momento de nuestra historia nacional. Es importante, por lo tanto, en este caso, situar el contexto. La pregunta es, ¿este poema puede operar en otro lugar, en otro país? Perfectamente. Sin embargo, hay ciertas claves que también nos indican que el contexto tiene que ver con Chile, 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, es muy importante siempre entender que hay que tener algunos conocimientos a veces para entender bien o mejor un poema. Recuerden, yo no mido la obra, es la obra la que me mide a mí. En un texto tan simple como un currículum, muchas veces se pide rangos de edad, etario. Es decir, y como la imagen lo expresa, muchas veces hay un tope. Y los que somos un poco mayores o bastante mayores quedamos fuera muchas veces de esos requerimientos. Ahí, por supuesto, que hay un prejuicio etario. No hace mucho, un grupo, un colectivo feminista, usando la red Twitter, Hazlo Fácil RAE, hicieron una campaña muy fuerte en contra de algunos términos que aparecían efectivamente en la Real Academia, como mujer fácil y sexo débil. Ellas tuvieron éxito en su demanda y estos colectivos lograron que la Real Academia Española de la Lengua eliminara estos elementos que estaban definidos como tales, ¿de acuerdo? Sexo débil, mujer fácil. Hoy quizás nos puede parecer aberrante, pero hasta hace muy poco estaban incluidos en el diccionario de la Real Academia Española. Recomendaciones. Siempre tenemos que atender al contexto de producción de un texto. Cada vez que leamos un poema, un cuento, entendamos quién es el autor, cuál era el contexto de producción, cuándo lo produjo, porque siempre vamos a encontrar elementos y va a haber claves ahí que nos van a ayudar mucho, por la época, como dice ahí, las circunstancias generales y particulares al momento de su creación. Y reconocer la diferencia entre prejuicios, lo que hemos visto hoy, falacias, que son razonamientos mal elaborados, voluntarios o involuntarios, y sesgos cognitivos, que son cientos, y estos son juicios o interpretaciones poco exactas o equivocadas. Tu profesor te va a explicar la diferencia. Hay mucho que aprender en cuanto a estos tres elementos. Espero que te haya quedado claro lo que es el prejuicio y lo que es el contexto, sobre todo cuando hablamos de textos, tanto literarios como no literarios. Muy bien, espero entonces que hoy día haya quedado claro y podamos entender que siempre necesitamos conocer bien un texto, tanto literario como no literario, y entender que éste no se escribe absolutamente solo y aislado de sus circunstancias. Hay un contexto y muchas veces, cuando no manejamos bien los criterios de tales, no conocemos a su autor, no conocemos el contexto de producción, no conocemos rasgos de la obra, quizás no estamos tan capacitados y justamente ahí pueden surgir prejuicios. Y nunca olvides que estos prejuicios pueden sesgar, y ahí está la gran diferencia entre prejuicios, sesgo y, por otro lado, ciertas falacias. Me despido y espero que haya sido de utilidad para ustedes.